fe en Jesús, la fe en sus discípulos, la fe en la iglesia y en todas esas enseñanzas que Jesús transmitió a sus discípulos. Ahora en la segunda parte vamos a tener todo lo que es la celebración del misterio cristiano. En la segunda parte también se trabaja, se profundiza sobre todo el tema de la liturgia, que es la liturgia en lo cual se celebra el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. También la vida de los sacramentos, que son regalos, dones que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo y que Jesús da a sus discípulos y que los discípulos constituyen como columnas vertebrales para fortalecer nuestra fe. Columnas en las cuales nosotros nos vamos fortaleciendo y vamos en ese camino hacia la salvación. Recordemos que los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones nuestros hermanos separados nos critican y nos hacen juicios por la vivencia sacramental. Así como ellos aceptan el bautismo, no entiendo por qué no aceptan los otros sacramentos que Jesús estableció como elementos importantes para el fortalecimiento de nuestra fe. Así que tenemos estos sacramentos que tienen un fundamento bíblico, un fundamento teológico y también basados en la tradición apostólica. Por eso es importante, queridos amigos, queridos hermanos, vivir la vida sacramental, estar viviendo la vida sacramental. A veces es muy triste y uno como párroco lo encuentra en muchas personas que a veces dicen, no, mis padres no me llevaron al sacramento del bautismo, yo no he hecho la primera comunión, personas que no han recibido el sacramento de la confirmación, parejas que no se han acercado para recibir el sacramento del matrimonio, también personas que de pronto no frecuentan el sacramento de la reconciliación. Miren, los sacramentos son elementos fundamentales para el fortalecimiento de nuestra fe. Tenemos que vivir la vida sacramental. No podemos quedarnos así como únicamente viviendo la vida sin vivir la vida sacramental. Nosotros tenemos que vivir y profundizar en la vida sacramental. Por eso en la segunda parte vamos a ir mirando todos y cada uno de estos sacramentos, todos esos fundamentos bíblicos, todos esos fundamentos teológicos y también todo lo que se basa en la tradición apostólica, que es importantísimo que nosotros lo entendamos, lo vivamos y lo asumamos como parte de nuestro camino hacia la salvación. Bueno, esta segunda parte empieza hablando de la celebración del misterio cristiano. La celebración del misterio cristiano se basa en unos elementos también muy importantes en los cuales nosotros celebramos la vida, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo celebramos nosotros en algo que llamamos la liturgia. La liturgia es una parte esencial para la vivencia de los sacramentos, ¿sí? Los sacramentos son regalos, dones divinos, espirituales, pero tenemos que buscarle una forma de expresión, una forma en los cuales estos dones espirituales se hagan vivenciales y se hagan experienciales en la vida nuestra. Por eso la liturgia es una experiencia de la vida espiritual, toda la liturgia. He aquí la importancia de la liturgia. He aquí la importancia de celebrar nosotros estos sacramentos dentro de un contexto litúrgico y todos estos símbolos y signos que se utilizan en cada uno de los sacramentos. Eso no está allí como un adorno, eso no está allí como un apéndice, eso no está allí como algo que se le colocó para que se viera más bonito. Por eso es muy importante
vivir esa liturgia y vivir también alrededor de esos símbolos, ¿sí? Porque un sacramento es un signo sensible, visible de la presencia de Dios en la vida del cristiano, ¿sí? Por eso todo eso tiene un significado, todo eso tiene toda esa simbología tiene un significado espiritual. Por eso uno no puede cambiar las cosas simplemente porque se le ocurrieron, porque el sacerdote o el obispo se le ocurrió cambiar algo, se le parecía que fuera más bonito, ¿no? Lo que sí la iglesia, en el tema litúrgico, y esto lo vamos a ir adentrando, ha tenido ciertas reformas, y esto ocurre desde el Vaticano II, ¿sí? Cuando se da una reforma a la liturgia, en un documento que se llama Sacrosanctum Concilium. El Sacrosanctum Concilium da unas instrucciones litúrgicas en los cuales la liturgia tiene un cambio. Recordemos que antes del Concilio Vaticano II, las Eucaristías se celebraban en latín, que es el idioma de la Iglesia Católica. Incluso hoy lo sigue siendo, ¿sí? Hay muchas bulas papales que se escriben en latín. Es como el idioma oficial de la Iglesia. El latín sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia. En la reforma que se hizo en el Concilio Vaticano II, en el Sacrosanctum Concilium, se da unas reformas. ¿Por qué? Porque la gente lamentablemente pues no era muy cercana al latín y muchas expresiones litúrgicas quedaban en el vacío porque no había no representaban lo que las personas eh, pudieran entender alrededor de los símbolos litúrgicos. Entonces muchas personas eran entes, ¿sí? Simplemente receptores, pero no emisores de lo que era una celebración litúrgica. Entonces, lo que los obispos, los cardenales que estuvieron en el Concilio Vaticano II, que fueron obviamente también aconsejados por liturgos, por teólogos, por biblistas, quisieron dar una reforma que nos permitieran una liturgia mucho más cercana al pueblo, mucho más cercana a las comunidades y las personas lo pudieran entender. Es así que se permite ya celebrar la Eucaristía en el idioma de cada una de las culturas y con miras al pueblo, no dándole la espalda al pueblo, sino involucrando también a la asamblea dentro de la celebración litúrgica de la Eucaristía. Y algunos elementos que se tenían dentro de la liturgia empezaron, muchas personas dicen que a veces de quitarlo de tajo, no. Fueron ciertos elementos que se fueron introduciendo y otros que se fueron eliminando dentro de la liturgia para poder así hacerla más participativa. Y obviamente tenemos después del año 1962 una liturgia en la cual nosotros podemos participar mucho más. Y pues hay algunas otras cosas que más adelante podemos hablar cuando ya hablemos de todo el tema sacramental de las introducciones del Sacrosanctum Concilium. Esto es importante, todo el tema de la liturgia se centra dentro del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos también se centran en el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vive algunos sacramentos. Jesucristo es el mismo autor y el mismo también la misma persona que vive esa vida sacramental. Y los sacramentos están en referencia al misterio pascual de nuestro Señor. Entonces, eso es importante entenderlo y la liturgia gira en torno a ese misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos algunas reformas de la liturgia, ¿sí? No es un signo de que se está cometiendo algún acto de profanación de lo sagrado. No, tenemos que siempre guardar el tema de lo sagrado. Una de las cosas, y aquí hago un paréntesis, que
me gusta mucho el apostolado de la sangre de Cristo, es ver cómo las damas van a comulgar con ese velo puesto sobre su cabeza, que no es un adorno, que no es algo de lujo, que no es el que tenga el velo más bonito, más costoso o más caro, ¿no? Sino que es un signo de respeto. Así como los caballeros hace unos años, cuando pasaban por un templo, se despojaban de su sombrero y hacían una venia y se hacían la señal de la cruz para pasar por un templo. Había una cultura de lo espiritual, de lo religioso, del cuidado de lo espiritual, el cuidado de lo sagrado. Había un respeto muy grande. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde muchas de estas cosas se han perdido y lamentablemente eso a nosotros como sacerdotes también nos ha faltado educar a la gente en ese aspecto. Ese no fue el interés de las reformas que se hicieron en el Concilio Vaticano II, sino más bien de hacer las celebraciones más participativas, pero jamás el de desacralizar lo sagrado, de profanar lo sagrado, como muchas veces, lamentablemente, en nuestra cultura actual se ha llevado a cabo. Recibir la comunión de rodillas también es un acto muy bonito, y yo creo que en estos mensajes de Bernabé, en este apostolado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se hace referencia a eso, a integrar dos cosas importantes: integrar lo externo con lo interno. Como yo estoy viviendo interiormente, lo expreso también, lo manifiesto también. He ahí lo lindo de la liturgia. Una liturgia bien vivida, una liturgia bien celebrada, una liturgia limpia, nos ayuda y nos adentra en el misterio de nuestro Señor Jesucristo, a celebrar el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a veces las Eucaristías celebradas a la carrera, con una serie de elementos que no van dentro de la liturgia, dañan el sentido de lo espiritual, de lo sagrado. Y se pierde ese misticismo con el cual se tiene que celebrar una Eucaristía, con lo cual se tiene que celebrar un sacramento. A veces no entendemos no entendemos el significado y nos quedamos únicamente con el símbolo, pero no entendemos en la significación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, sobre el tema de la Eucaristía, y hablamos de un término que se llama transustanciación, que es un término utilizado por Santo Tomás de Aquino para explicarnos todo el tema de la Eucaristía. No solamente hablar de transustanciación, sino de transignificación, como ese elemento, esa presencia de nuestro Señor Jesucristo allí en ese trozo de hostia que se transforma en su cuerpo divino, y ese vino que se transforma en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es transustanciación, también tiene que ser transignificación, es decir, me tiene que a mí introducir dentro de una transformación de mi modo de pensar y de mi manera de actuar. Cuando yo veo un signo, ese signo me dice a mí algo, me tiene que decir algo a mí y tiene que provocar en mí una reacción. Tiene que provocar en mí una forma de vivirlo y de asumirlo dentro de mi propia forma de vida, y especialmente dentro de la vida espiritual, ¿sí? Porque a veces está el elemento allí, pero no nos dice nada, no nos dice nada, no nos toca interiormente. Y yo muchas veces lo he dicho en este curso y en los retiros espirituales que doy, que lo espiritual es algo que uno tiene que sentir. Lo espiritual se siente. Lo espiritual no está por allá en las nubes escondido, no, yo tengo que bajarlo a mi mente, a mi corazón y hacerlo sensible.
que yo pueda sentir realmente que Jesús está presente en la Sagrada Eucaristía, que Jesús está allí, que eso me lleva a mí a que no esté comiendo chicle, que eso me lleve a mí a que me ponga de rodillas, que eso me lleve a mí a que sienta realmente la presencia del Señor y no esté contestando el celular o no esté mirando quién entró y quién salió y que no me distraiga. Entonces el Señor está ahí, pero no me dice nada. No me dice nada, no mueve nada. De pronto lo mueve físicamente porque ya estás cansado del tiempo que estás allí en la Eucaristía, pero no te dice nada. El Señor está allí, presente. Pero si no nos dice nada, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Es lo que sucedió al padre, al padre Vianney, santo cura de Ars, cuando una mujer de la alta sociedad francesa había ido a Ars a visitarlo. Y recordemos que el santo cura de Ars, tenía unos dones especiales y él leía la conciencia de las personas, la mente de las personas. Y ella interiormente decía, no, semejante viaje que hice para ver a este padrecito tan insignificante físicamente. Y cuando se fue acercando, el padre le repitió los mismos pensamientos que ella tenía, esas elucubraciones que había hecho en su mente. Eso sucede, a veces vemos al Señor y está allí, pero no nos dice nada, pero no mueve nada en nuestro interior. Por eso nuestras Eucaristías son frías, son tibias, salimos tal y como entramos, no nos dicen nada, no hay una transformación interior, no hay un cambio de vida, no hay un proceso de conversión, absolutamente nada. Y hemos convertido las Eucaristías simplemente en encuentros, encuentros con Jesús, pero un encuentro con Jesús vacío. El Señor allí esperando que tú sientas su presencia y tú no sientes nada, sino de pronto sientes el estómago que se te mueve porque ya tienes hambre o sientes que se te mueve todo porque ya quieres irte para tu casa. Nuestras celebraciones son así. Y también uno como celebrante, como sacerdote, cuando pierde esa fervosidad de sentir que el Señor está ahí, subimos y bajamos al Señor como si fuera un yoyo y no sentimos realmente que Jesús está presente allí. Entonces, ¿de qué nos sirve que el Señor esté si tú no lo sientes? ¿De qué te sirve que el Señor está allí presente si no lo vivimos, si no lo asumimos? Entonces, el tema de la liturgia es algo bonito y mucha gente a veces critica y dice, pero esas celebraciones a veces tan solemnes, en unos cantos, es que estamos encerrando el misterio pascual en un ambiente. En un ambiente, yo no voy a celebrar la Eucaristía en medio de vallenatos, en medio de reggaetón. ¿Por qué? Porque no es el ambiente en el cual yo pueda crear ese espacio de comunicación con el Señor. Cuando usted tiene una cita romántica con alguien que quiere expresarle algún sentimiento, ¿usted qué hace? Usted pone velitas, hace una cena especial o invita a esta persona a un restaurante y en un restaurante pues ponen una música melodiosa, una música que anime al ambiente, a la charla, a la conversación, al diálogo. Si nosotros en la liturgia que tenemos una cita importante con el Señor, no lo ambientamos, no creamos el ambiente, se nos daña la conversación, nos distraemos fácilmente, se nos daña la conversación, ¿sí? Mucha gente aquí en la parroquia donde yo estoy trabajando ahora dice, padre, pero ¿por qué puso esto y estos candelabros y por qué recuperó un cáliz? En estos días recuperé un cáliz que estaba totalmente abandonado, ¿no? Y me hicieron un trabajo excepcional en una empresa que restaura cáliz y que restaura imágenes, ¿sí? Y eso es una inversión que se hace para lo sagrado, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una inversión para invitar a alguien a cenar, pero entonces no puedo hacer una inversión para que lo sagrado, para que los elementos sagrados estén limpios, estén bonitos, estén dignos.
Yo no voy a celebrar la Eucaristía en un plato desechable o en un vaso desechable, ¿sí? O en una copa que está totalmente oxidada, que no solamente es una ofensa contra Dios, sino contra la propia integridad física de aquel que va a consumir la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, es terrible la profanación de lo sagrado. En alguna ocasión, estando yo en Bogotá, unas religiosas que trabajaban en un barrio de condiciones bastante difíciles al sur de la ciudad, tenían el Santísimo en un pote de galletas. ¿Por qué? Porque es que como era en un lugar pobre, entonces Jesús tenía que estar en unas condiciones iguales a las de las personas. No. Entonces, ¿cómo se va a dignificar el ser humano? ¿Cómo vamos a dignificar al ser humano si no le damos a Dios el puesto que Él se merece, el lugar que Él se merece? Da tristeza a veces entrar a templos que están sucios, que están llenos de mugre, bancas destrozadas, y el sacerdote quiere de pronto hacer un arreglo. Una vez dicen, es que al padre le gusta la plata, es que el padre piensa en la plata. Entonces, ¿de dónde vamos a buscar recursos para poder arreglar el templo, poner las imágenes bonitas, imágenes que ya no representan nada, imágenes desfiguradas, que le faltó un brazo, que le faltó un ojo, que mejor dicho, entra uno allá y le da es como miedo porque entra como una casa de terror, ¿no? De horror. No, ustedes que son laicos comprometidos con la iglesia, apoyen a su sacerdote si tiene una tarea. Yo estoy en esta tarea de arreglar una capilla del Santísimo digna. No es una parroquia pobre con muchas necesidades, pero de una u otra manera miramos que nunca nos falten las flores para el Santísimo, una lámpara bien linda para el Santísimo, no un bombillo que se prende y se apaga y ya descolorido, que uno no. Si no hay ese amor por lo sagrado, si no hay ese amor por lo que representa el Señor allí en lo sagrado, pues mucho menos por uno mismo, ¿no? Entonces, eso es dignificar y darle a Dios el puesto que Él se merece y dignificar también al ser humano, dignificar al ser humano. Jesús, muchas personas lo ven como una persona que sí estuvo con los pobres, con las personas que más necesitaba, pero Jesús fue una persona íntegra, en su forma de vestir, en su forma de lucir, en su forma de presentarse a los demás, celebrar la última cena con todo. Recordemos cómo Jesús dice, busquen un lugar digno para celebrar la cena, ¿no? Jesús no dice, bueno, vamos a hacerlo allí en el parque de la casa de tal, ¿sí? O en la cantina tal. No, esos espacios para Jesús eran importantes porque eran encuentros muy fuertes con sus discípulos en los cuales Él les decía unas cosas muy profundas que transformó el interior de estas personas. Tenemos que rescatar el sentido de lo sagrado. Tenemos que rescatar el sentido de lo sagrado. A veces corporales sucios, purificadores sucios. ¿Sí? No, eso no debe ser así. Tenemos que cuidar y velar por eso. Por eso la liturgia es algo hermoso, es una sinfonía como una sinfonía musical. No sé si a ustedes les gusta la música clásica, hermoso, es hermoso escuchar un Beethoven, es hermoso escuchar un Mozart, esta música que entra y penetra en la vida del ser humano y como que usted lo eleva, ¿sí? Todo eso es lo espiritual, lo sagrado, lo litúrgico, ¿no? Antiguamente estaban los famosos cantos gregorianos, esos elementos, esos instrumentos que animaban la liturgia. Hacía que la liturgia realmente se viviera, se sintiera. Ahora hoy en día, mejor dicho, nos hemos pasado de la raya frente a lo que es el tema litúrgico, el tema sacramental. Y si así vivimos la liturgia en el tema de la Sagrada Eucaristía, imagínense el tema litúrgico en la vida sacramental, en la vida sacramental.
en la vida sacramental. Pronto no hay cirio, entonces con un fósforo, para que tengan los padres, ¿no? Un padre que había comprado una alfombra, entonces no quería que le mojaran la alfombra, entonces en vez de agua echaba papelitos como si simularan que fuera agua. No, no, los ornamentos litúrgicos. Alguna vez hemos tenido una clase de liturgia y hay unas desfachateces de algunos hermanos sacerdotes en los que quieren hacer una liturgia más participativa y lo que convierten es una cosa terrible. No, la liturgia tiene un sentido profundo, un sentido donde celebramos el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. En estos días en los que hemos vivido la pandemia, una de las cosas que yo puedo rescatar es que por lo menos hay un distanciamiento entre las personas, una acomodación totalmente distinta, no hay apachurrados como si estuviéramos en un transmilenio. Por lo menos eso ayuda muchísimo, ¿sí? Ayuda muchísimo, ¿no? El silencio. Cuando uno sufre, cuando una persona empieza a sonarle ese celular en plena consagración y con unos ringtones, mejor dicho, que no quiero ni comenzar aquí a hablar porque me empieza a doler el estómago. Pero tenemos que rescatar el tema litúrgico y el tema de lo sagrado. Entonces, este capítulo, esta segunda parte, nos habla de toda esa celebración del misterio pascual, todo este tema litúrgico, todo lo que es la inclusión de la Santísima Trinidad dentro de la liturgia, el misterio pascual en los sacramentos de Cristo, todos los sacramentos de la fe, y ya empieza a hablarnos de todos estos sacramentos que vivimos aquí en la tierra, pero estos sacramentos nos van llevando hacia nuestro destino final, que es el reino de Dios. Nuestro destino final, que es la salvación. Nosotros vivimos los sacramentos no para que digamos, bueno, yo ya tengo aquí la lista, no me falta ninguno. No, eso no se trata de listas, no se trata de cumplir por cumplir, no se trata de un protocolo para el tema de entrar al reino de los cielos. No, yo vivo, por eso se llama vivir la vida sacramental. No es tener la vida sacramental, sino vivir la vida sacramental. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estoy viviendo la vida sacramental? ¿Cómo estoy viviendo mi bautismo? ¿Cómo estoy viviendo el sacramento de la confesión? ¿Cómo estoy viviendo mi Eucaristía? ¿Cómo lo estoy viviendo? Uno como párroco, y esta es mi experiencia actualmente en esta parroquia, pues yo siempre he sido misionero, y la vida misionera tiene unas connotaciones distintas allá como uno como párroco, como estar frente a una comunidad de cientos, ¿sí? Ver cómo muchas personas celebran un sacramento y no vuelven jamás, como que recibieron el sacramento y no hay continuidad, no hay vivencia de los sacramentos, ¿sí? Niños que hacen la primera comunión y por allá cuando van a confirmarse vuelven a recibir la Eucaristía. Personas que bautizaron el niño y nunca más volvieron por ahí o nunca lo trajeron de nuevo al templo. Jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación y se perdieron, como que no sé, como que venían de otro planeta, alguna otra cosa, porque no los ve ni siquiera por las calles. Entonces, como que es cumplirlos, asumirlos y ya, pero no vivir la vida sacramental. Y la vida sacramental es para vivir. Y todo alrededor del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los sacramentos son confiados a la Iglesia por Cristo, instituidos por Cristo. Los sacramentos los instituyó nuestro Señor Jesucristo. Hermano separado, los sacramentos son instituidos
por Jesucristo. Y por eso cada sacramento se hace en nombre de Cristo, ¿sí? Cuando yo como sacerdote voy a impartir el sacramento del bautismo, yo digo, Julanito de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, en estos días alguien decía, yo lo bautizo en el nombre de su tío Pedrito, en el nombre de su padrino, en el nombre de su madrina, en el nombre... No, yo los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos a recibir el sacramento de la reconciliación, a través de nuestra confesión de nuestros pecados, el sacerdote levanta su mano y dice, yo te perdono en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, no en el nombre del Padre Ángel. Yo no soy el que perdona los pecados. Es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo quien te ha perdonado a ti a través de ese instrumento que es el sacerdote. No es el sacerdote. Padre, perdóneme los pecados. No, 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 yo no perdono los pecados. Los pecados los perdona Dios. Yo soy ese puente entre tú y Dios. Y tú te acercas a ese ministro de Dios para escuchar a través de sus palabras humanas como Dios da a través de este sacerdote sus palabras divinas para decirte te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No a nombre propio. El sacramento no se da a nombre del sacerdote ni a nombre de la iglesia, sino en el nombre del mismo Dios. ¿Sí? Y lo mismo cuando el obispo va a confirmar, yo te confirmo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el confirmando responde amén, es decir, creo, es decir, estoy seguro, estoy confiado que eso es así. ¿Mm? El cuerpo, este es el cuerpo de Cristo. Cuando vamos a recibir la Sagrada Comunión, recibe el cuerpo de Cristo. Cuando vamos a ungir a un enfermo, yo te unjo. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, el Señor te concede el perdón de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los contrayentes se acercan al sacramento del matrimonio, es lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, en el nombre del Padre. Todos los sacramentos son instituidos por Cristo y tienen esa dimensión espiritual, no son a nombre del sacerdote. No es a nombre de la iglesia, es en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia, ¿sí? La iglesia, Dios ha confiado, Jesús ha confiado en la iglesia y la iglesia los administra, ¿sí? Nos pone en disposición estos sacramentos para nosotros participar de la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Cada sacramento tiene su gracia propia. Cada sacramento tiene su esencia propia. Cada sacramento. Dan fruto en quienes lo reciben con la disposición requeridas. Esto es muy importante porque a veces muchas personas quieren simplemente recibir el sacramento y a veces uno les dice, mire, es necesario que, ¿sí?, se confiese para recibir la Sagrada Eucaristía. Ah, no, eso sí, así como así, ¿no? Mire, es necesario que los padres y los padrinos de los niños que van a ser bautizados tengan una vida cristiana, porque ¿qué es lo que le van a enseñar al niño? ¿Qué es lo que le van a transmitir? Ay, no, es que los padres molestan mucho. Ay, es que la iglesia molesta mucho. Ay, vayámonos más bien para el garaje de allí de don Pedrito, que montó un garaje y está repartiendo jaleas después del culto. Y es muy fácil ahí. Eso nos llevan al río Bogotá y nos sumergen allí y ya, y eso ya salimos de eso. Exigencias, hay ciertas exigencias, ciertas cosas, ciertos requisitos. Nosotros nos cuesta a veces entender eso, una previa preparación para el sacramento. Pero ¿por qué en esta parroquia tiene que ser un año para recibir uno la primera comunión? ¿Pero por qué los niños? A la gente no le gusta eso. Todo fácil, pelean con el padre, pelean con la iglesia,
¿sí? Mire, es que hay que hacer una ofrenda. Ay, no, es que los curas no viven sino pensando en la plata, que yo no sé qué más. Es fuerte ese tema que nosotros a veces nos quedamos únicamente en un plano material y no entendemos ni el sentido de lo que es espiritual. ¿Cuántas personas de los que hoy en día se les habla sobre el diezmo no entienden ni el significado de eso? No entienden la responsabilidad que tenemos nosotros también de acompañar a nuestra iglesia, ¿sí? Y cuando se nos pide algo, ¿no? Una contribución, porque ni siquiera es una obligación, es una contribución libre que nosotros lo hacemos. El Espíritu Santo dispone la recepción de los sacramentos por la palabra de Dios y por la fe, que acoge la palabra en los corazones bien dispuestos. Así los sacramentos fortalecen y expresan la fe. Todo eso es el tema de los sacramentos, de la vida litúrgica que vamos a encontrar nosotros en esta segunda parte del catecismo. Entonces, esa es una previa introducción a lo que más adelante vamos a ver. Vamos a dar un espacio para algunas preguntas, para algunos comentarios y así cerramos esta primera parte de esta formación en el catecismo de la Iglesia Católica, que como ustedes han visto, no es solamente leerlos, sino es tratar de verlos también a la luz de nuestra propia realidad, contextualizarlos, porque eso es muy importante. Porque la idea es que también ustedes tengan el catecismo, los vayan leyendo. Al final de cada capítulo hay un resumen que nosotros podemos ver y allí hay unas cosas interesantes que nos van a ayudar a entender de pronto y a recapitular lo que hayamos visto durante la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Dentro de esto, también dentro de esta parte se nos va a hablar del año litúrgico, que es muy importante. Nosotros tenemos una celebración durante el año del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que ustedes lo entienden muy bien. Estamos viviendo tiempos litúrgicos. Este es el tiempo del Adviento, que es un tiempo de preparación para la celebración de la Navidad. Son 4 semanas en las que vamos a estar preparándonos para el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Y a esto yo los quiero invitar, queridos hermanos. Sé que hemos vivido un año muy difícil, pero no podemos dejar de celebrar este acontecimiento y buscar pretextos para no hacerlo. No, pero yo qué voy a celebrar, y lo primero que miramos es el bolsillo. No, este año no hay Navidad porque no tengo plata. La Navidad no se trata de la plata, no se trata de los regalos, no se trata de las medias que le van a dar al sobrino, no se trata de la comida, no se trata de los adornos. La Navidad es una celebración interna. Y puede haber pasado un huracán, pudo haber pasado una peste, pudo haber pasado una tormenta, pero uno tiene que mantener firme su fe en el Señor. ¿Y hay motivos para celebrar? Sí. Ya algunos que lamentablemente no están con nosotros están celebrando en el cielo. Ellos también están celebrando. Nosotros nos toca celebrar aquí en la tierra porque pues todavía el Señor nos ha dejado aquí, no sabemos hasta cuándo. Pero mientras estemos aquí celebramos en la tierra y los que ya murieron y ponemos en oración estarán celebrando en el cielo también. Mientras ellos celebran, nosotros no podemos estar aquí tristes, llorando, lamentándonos, ¿no? Ellos, si pudieran decirnos algo, estarían diciendo, oiga, celebre la vida. A mí ya se me acabó el tiempo, ¿sí? Y lamentablemente, pues vino una epidemia y vino una enfermedad y no fue no solamente por un descuido, no, fue algo que se da y se presenta en la vida, ¿sí? Se presenta en la vida. Entonces, no dejemos de celebrar este tiempo, este acontecimiento tan importante para la historia de la humanidad y que sea importante para mí. Muchas gracias. Bueno, Marta, vamos a ver si hay algún espacio para algunos comentarios, algo que haya que decir. Y de antemano a todos y cada uno de ustedes les deseo desde ya una feliz Navidad. El Señor Jesús les traiga muchas bendiciones a sus hogares, a sus familias, que el Señor bendiga sus proyectos, que sigamos soñando, que sigamos creyendo en nuestras capacidades, en esos dones maravillosos que Él nos ha dado,
creer y confiar en el Señor, que Él no ha muerto, ha resucitado y está más vivo que antes con nosotros. Muy Muchas bien. gracias, Padre, Gracias. igualmente. Padre, y este año, como gracia de Dios, el 24 y 31 de diciembre caen jueves y nos coincide con el llamado de la hora del Getsemaní. Perfecto. Bueno, acá está César Garnica, que levantó la manito. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Buenos días a todos, buenos días, Padre. Hola Buenos días. César, buenos días. Bueno, Padre, pues como siempre, muy agradecidos con con su formación en la doctrina católica. Y pues en este día lo que más me llamó la atención como católico es que no hay una conciencia en nosotros, en verdad, de apoyar a veces nuestras parroquias, nuestros párrocos. Y me parece que esto no es una exhortación, sino como un pellizco más bien, de que de verdad pongamos atención a tantas necesidades y nos pongamos de verdad las pilas para poder contribuir con las necesidades de nuestros párrocos, de nuestras parroquias, en lo que podamos apoyar conforme a nuestras capacidades, pues lo hagamos de corazón, con amor, porque no es para el párroco, sino para Jesús, y no es para Jesús tampoco, sino para la esposa de Jesús, que es la iglesia, que somos nosotros. Entonces, qué bueno sería poder tomar una conciencia firme, cada uno de nosotros, en este ambiente, porque como decía el Padre, pues hay cosas que a veces como que no nos quedan, como que no nos llegan, y como que queremos ver todo desde una perspectiva económica y pensamos entonces en que este sacerdote pide dinero y no sé qué cosas, pero para otras cosas sí tenemos dinero, menos para contribuir en las necesidades de las parroquias. Y pues me parece que debemos de verdad despertar esa conciencia en nuestros corazones y empezar a hacerlo con amor, no por hacerlo, con amor. Entonces, esa era como mi parte. Y lo otro, pues, los sacramentos, tomar conciencia, pues, en este tiempo, de verdad, pues, que tenemos que avanzar en este camino de la fe, y pues los medios están en nuestra Iglesia Católica, están los medios que Dios nos permite acceder a ellos, y de una forma muy bella, como se queda Él en nosotros, que es la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, el bautismo y todos los sacramentos de iniciación de la vida de fe, poder tener conciencia y formar también nuestros hijos, nuestros familiares en ese ambiente. Hay mucha mentalidad, a veces en el católico, mucha mentalidad protestante, que pues, no ven los sacramentos, sino que, no, yo voy porque me nace, y si no me nace no voy. No, ¿cómo así? ¿Cómo es eso que si me nace voy y si no me nace no voy? No, yo voy por una convicción, porque hay algo objetivo. Las cosas son como son, no porque me gustan, ni porque me parezcan, ni porque nada. Son como son y me tengo que ajustar a lo que son, no es a lo que me parezca. Entonces, a veces tenemos como esas perspectivas en muchas personas, y le pregunta a uno, bueno, ¿usted qué fe profesa? No, católico, pero católico con mentalidad protestante. Entonces, a veces uno dice, ¿y por qué digo mentalidad protestante? Porque no creemos que la Eucaristía es al Señor, que es un símbolo, como pues en estos días hay por ahí un comentario de una persona que fue sacerdote y se salió del sacerdocio, renunció, y está diciendo que la virginidad de María es un símbolo, es un signo. A ver, o sea, si somos católicos, nos ajustamos o no a la doctrina, o estamos fuera de juego, así de sencillo. O sea, ¿estamos o no estamos? Una de dos. Si nos decimos llamar católicos, no vayamos a confundir a otros a decir que es que los dogmas
que es que eso no, que esos son símbolos, o que la Eucaristía es un símbolo. ¿En qué estamos? Estamos fuera de juego automáticamente. O sea, no tenemos nada que hacer como católicos. O sea, mejor digamos que no somos nada y nos quedamos a un lado. Porque si no creemos en lo que dijo el Señor, si no creemos en la tradición, si no creemos en los padres de la iglesia, si no creemos en todo lo que ha venido transcurriendo en toda la historia de la iglesia, pues hombre, ¿qué estamos haciendo en la iglesia católica? Vámonos de protestantes o vámonos de, no sé, de cualquier otra cosa, pero pues esto de verdad que se sale de quicio y a veces como que confunde a muchas personas débiles en la fe, que no conocen del tema y pues que no quieren formarse tampoco. Entonces, ese es como mi comentario respecto a los sacramentos, que son las fuentes de gracia, son las llaves de la gracia, que nosotros debemos tener conciencia de que por lo menos en la confesión una vez al mes, el sacramento de la Eucaristía cada vez que podamos, y se puede toda la semana, pues mucho mejor, y más en estos tiempos. Pues el bautismo, tener claridad que una vez nos bautizamos, se rompe todo lo que traíamos desde el pecado original hasta el pecado de nuestros padres, y que somos personas libres una vez renunciamos y nos bautizamos, y que no, pues hay personas que todavía creen que es que las cadenas intergeneracionales, pues si quedamos en el pecado y seguimos bajo el pecado, pues vamos a seguir bajo la ley del pecado. Pero si estamos en gracia, pues eso automáticamente tiene que desaparecer, porque precisamente el sacramento del bautismo es el que nos hace cristianos y nos inicia en la fe cristiana, y automáticamente se rompe todo eso. Pero a veces creemos en todas estas cadenas intergeneracionales aún estando en gracia y teniendo una vida sacramental. Entonces, me parece que deberíamos como ahondar más en el tema del sacramento, y qué bueno que pues que el Padre nos está apoyando en esto, y muchas gracias, Padre. Esa era como mi aporte. César, muchas gracias. Tú como siempre, pues dándonos aporte muy bien, tienes toda la razón. La vida sacramental son unos regalos maravillosos que Dios nos ha dado y que la iglesia simplemente administra. Muchas veces nuestros hermanos protestantes hablan alrededor de ese tema sacramental. Cosas como, por ejemplo, de que sea uno confesar con una persona que es igual que pecadora, igual que uno, pues uno tiene que decir, mire, no es el sacerdote el que me perdona los pecados, es Dios. ¿No? Es Dios. Y es Dios quien hace y quien transmite la gracia a través del sacramento. Es Dios quien lo hace. ¿Sí? Es Dios el que lo hace. Entonces, es importante eso, es importante que nosotros entendamos todo lo que es la vida sacramental, toda la riqueza que tenemos a través de los sacramentos, que son una, una fuente de espiritualidad para nuestra vida. Tenemos que aprovecharlo. Muchas gracias, César. Padre, tenemos Muy a Luz bien. Dari, nuestra servidora nacional, que también quiere, o ha levantado pues también su mano. Adelante, Luz Dari. Gracias, Matica. Muy buenos días, Padre. Muy buenos días, Lutari. Padre, ante todo queríamos agradecerle de parte de la Junta Ejecutiva todo su tiempo, la disponibilidad para con todos nuestros hermanos aquí presentes, para con nosotros. Le agradecemos a Dios infinitamente esa bondad que tuvo con nosotros, a Martica, por todos los videos para aquellas personas que no pudimos por alguna circunstancia estar presente completamente en las formaciones. Mi padre, este tema, como dice César, en cuanto a los sacramentos es bastante interesante, hay muchas dudas. Por ejemplo, por decir algo, en el bautismo, la parte de los que hemos sido de pronto padrinos, cómo es de importante y que ante los ojos de Dios a veces uno no le pone mucha importancia al ser padrino, ¿verdad, Padre? Solamente uno va y está en la Eucaristía, pero no ahonda más en la profundidad de que llevar a este joven o a esta niña, o en fin,
a lo que es Dios, con el ejemplo y pues con la palabra también. Y la otra también es el sacramento del matrimonio, Padre. No sé si hay alguna oportunidad, si Dios lo permite, que haya esa posibilidad de entender bien este sacramento más profundamente, Padre. Hay muchas cosas que en lo que llevo conocido de muchos hermanitos, este sacramento también muy cojo. Y como es la base de toda sociedad, sí que es importante también esa parte estudiarla, mi Padre. La otra, la confesión, Padre. Cuando decía un sacerdote, si tú sigues cayendo en el mismo pecado, significa que no hubo contrición verdadera. Eso me tocó bastante. Dije, ¿cómo así? Si yo hoy confieso y ¿cómo así? Y uno queda como relajado en la conciencia de que me confesé, pero en realidad cuando no hay un giro en mi vida, entonces significa que solamente estoy haciéndolo como por tranquilizar la conciencia. Entonces, Padre, le agradecemos mucho y nos gustaría que algún momento, cuando Dios lo disponga, entrar un poco más a profundidad a los sacramentos. Le agradeceríamos altamente, mi Padre. Sí, Luz Dari, precisamente era como el abrebocas lo que estábamos hablando hoy de lo que se va a hablar del catecismo de la iglesia. Todos y cada uno de los sacramentos que tienen unos fundamentos bíblicos, unos fundamentos teológicos que hacen parte de la tradición apostólica y también de la manera como nosotros lo deberíamos vivir y todo el tema litúrgico alrededor de cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema de los padrinos en el sacramento del bautismo es de una relevancia muy importante. Los sacramentos, o no los sacramentos, sino la vivencia de los sacramentos también se van relajando. Por eso cuando en ciertas parroquias se da unas exigencias, se piden unos requisitos, a mucha gente no le gusta, a mucha gente no le agrada, pero es necesario hacerlo, porque si no, terminamos simplemente con una expresión externa, pero nada que nos lleve al interior y al compromiso, que es algo que tú decías también, muy importante, el tema del compromiso, de comprometernos nosotros en la vivencia del sacramento y no simplemente recibirlo por recibirlo. El sacramento del matrimonio es un sacramento en el cual los ministros el sacerdote ya no es el ministro del sacramento, sino son los contrayentes. Eso es una gran diferencia dentro de los sacramentos. De los demás sacramentos es el sacerdote el ministro o el obispo, el ministro del sacramento. En cambio, en el matrimonio son los contrayentes, porque ellos son los dos que se acercan a afirmar públicamente ante la comunidad su amor y a manifestar su amor y a comprometerse a amarse. Lo que hace el sacerdote es acompañar este consentimiento mutuo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bendice ese consentimiento que estas dos personas frente a frente se hacen para vivir mutuamente. Por eso, incluso antes del sacramento hay un proceso, un interrogatorio que se hace, ¿sí? Y ya después de ese interrogatorio, ya los dos, el hombre y la mujer, hacen ese consentimiento mutuo para luego ser bendecidos a través del sacerdote y es Dios quien los bendice. El sacramento de la confesión es un sacramento que nos debe llevar a la conversión. ¿Sí? Yo me confieso para reconciliarme, pero el tercer elemento, primero me confieso, me reconcilio para convertirme. Y cuando yo me convierto, ya no vuelvo a pecar, ya no vuelvo de nuevo a lo que he venido haciendo repetitivamente. Y esto creo que lo hablamos, no sé, en una clase anterior, donde hablábamos que muchas veces nosotros a veces no entendemos lo que significa confesarse y a veces nos confesamos inclusive de cosas que no deberíamos confesarnos o que necesitan otras indicaciones, ¿sí? Cuando hay muchas cosas, y ponía el ejemplo, por ejemplo, disculpen la relevancia de una persona que es cleptómana, ¿sí? La cleptomanía ya es una enfermedad de índole psicológico que tiene que ser atendida y acompañada por un profesional de la salud mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Y tenemos que hacer ciertas diferencias de qué.
tiene cierta índole y que tiene una profundidad espiritual. Entonces, allí el sacerdote tiene unas luces y por eso se pide la unción del Espíritu Santo para que pueda acompañar a la persona en ese proceso de reconciliarse. Pero lo primero es confesar, decir los pecados, reconciliarnos con nuestra historia, con nuestro pasado, mirar que ya hemos sido perdonados y mirar con mayor claridad lo que viene, pero con mucha fe, con mucha esperanza hacia ese tercer elemento que es la conversión. La conversión es un giro de 90 grados que yo doy en mi vida y ya no vuelvo a aplicar, porque el Señor en su mismo evangelio dice, te perdono los pecados, ya no vuelvas a pecar. Estas palabras se las dice en una oportunidad a María Magdalena y ella no volvió a pecar. No volvió a pecar. No volvió a la vida que estaba viviendo anteriormente. De pronto cometió faltas, errores, pero no en ese pecado que la tenía a ella sometida. Entonces, la conversión significa darle la vuelta, darle la espalda al mundo, darle la espalda al pecado y ponernos frente a Dios y ya no mirar hacia atrás para no convertirnos en esas estatuas de sal. Entonces, en esto vamos a profundizar, si Dios lo permite y nos da vida, en una siguiente oportunidad cuando ya volvamos de nuevo a mirar este curso de formación. Excelente, Padre. Muy bien, Martica. Muy bien, entonces Sí, les padre. quiero agradecer. Les quiero agradecer su atención, este tiempo que he sacado lo he hecho con mucho gusto. Disculpen de pronto algunos momentos en los cuales no hemos estado como muy pendientes en muchas cosas por hacer, muchas tareas, pero esto es una tarea que me gusta hacerlo, que comparto lo que dentro de mi propia experiencia he tenido, en mi formación, y lo hago de todo corazón. Y les pido disculpas si de pronto hubo alguna cosa que no estuvo bien dicha, y la idea es cada día crecer más espiritualmente para llegar a ese ideal de la santidad y poder alcanzar la salvación y vernos juntos en el reino celestial. De nuevo, una feliz Navidad, un año lleno de muchas bendiciones y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que redimió al mundo entero, redima también nuestras vidas. Que así sea. Amén.